Bueno, seguimos con esta fascinante historia de nuestra prota Clarice. Como bien sabemos, ella estaba reunida con sus niños y con su tía, hablando diversos temas, pero lo más importante es que estaba disfrutando de un momento con esos pequeños, así que se sacaba provecho y les daba comida. Clarice le explicó a su tía, que quería hacer algo productivo, pues últimamente solo ha estado echada en la cama como una cochina, eso quiere decir que se la ha pasado muy aburrida, de tal forma quería atender a sus pequeños. Pero nadie entiende a estas mujeres, porque cuando no están haciendo nada terminan aburridas de vivir una vida relajada, y cuando están siempre ocupadas, se quejan constantemente porque quieren descansar. Ese era el caso de Clarice. Ella, cuando estaba trabajando fuertemente, quería días libres para relajarse, y ahora que lo tiene está constantemente frustrada por no hacer nada. Al menos tuvo la oportunidad de salir de su anexo, para llegar hasta el castillo donde estaba su familia, por lo tanto está aprovechando de conversar bastante. Sin embargo, su tía se queja demasiado, porque últimamente la han puesto a ordeñar vacas, y a su vez las personas a su alrededor le hacen 3 preguntas por cada gota de leche ordeñada. Viven constantemente interrogándolas, y todo se debe a que tienen demasiada curiosidad por algo bastante obvio. Todos quieren saber cómo fue que esta familia llegó a ser favorecida por el Marqués Bolt, ya que generalmente una persona que tiene varios niños a su cargo, no es vista de buena manera por un hombre de la alta sociedad. Aparte de eso, la prota hasta hace un tiempo era una simple campesina. Es muy evidente que todos sientan curiosidad de saber cómo el marqués se la llevó al castillo tan rápido. Es por ello que su tía está cansada de que le hagan tantas preguntas, aunque la prota le sugiere que debe calmarse un poco, porque sabe lo gruñona que es esa piba. Lo bueno de todo es que las personas de ese castillo se portan amables con los niños. Aparte de eso, tiene la posibilidad de jugar con otros niños de su edad, prácticamente están incluidos en todos los grupos sociales a su alrededor. La cuestión es que su tía estaba bastante preocupada, debido a que desde que la prota llegó a ese sitio, suele desaparecer cada vez que entra en la torre donde está su anexo. Eso es algo demasiado preocupante para ella, pues siente curiosidad de saber cómo pasa Clarice los días allí. Nuestra prota estaba bastante triste para responder esta pregunta, pues generalmente no hace gran cosa allí. Le comenta a su tía que esa torre es muy particular, debido a que ha estado vacía por mucho tiempo. Lo único que ella hizo fue limpiar el polvo que había por todo el alrededor, después se encarga de encender las chimeneas de cada piso cada mañana. Y al mismo tiempo trata de ventilar el lugar. Aparte de eso, se encarga de cada día explorar un piso de esa torre, y así es como pasa las horas del día. Lo más curioso es que en el tercer piso donde fue a limpiar, para entretenerse un poco, se encontró con la grata sorpresa de que allí existía una biblioteca bastante grande. Al menos su tía se encuentra un poco aliviada de saber que su hija no está siendo torturada ni nada por el estilo. Aunado a eso, la prota le cuenta que ese día en particular intentaría subir a lo más alto de la torre, pues tiene demasiada curiosidad de descubrir algo nuevo allí. Pero en ese momento su tía estaba perdida en sus pensamientos. En el fondo se sentía tranquila, de saber que ella afortunadamente no la estaba pasando tan mal como en un momento llegó a pensar. Siente un poco de lástima porque la prota tuvo la costumbre de aguantar todas sus dificultades y eso la hizo crecer muy pronto. Básicamente quiere dar a entender que a esa piba le tocó madurar antes de tiempo, para hacerse cargo de una vida llena de responsabilidades. La cosa es que para ella, la prota aún sigue siendo una niña pequeña. Es algo muy normal con el instinto maternal, siempre ven a sus hijos como almas de niños. De ese modo se sentía muy feliz de haber compartido una comida con su sobrina, que es para ella una verdadera hija. Pero ya había pasado un buen rato, y como bien sabemos, la prota no puede quedarse fuera de la torre, así que ya le tocaba regresarse. La tía estaba preocupada porque sabe perfectamente que su sobrina le contó que ese pibe, el marqués, no había vuelto desde el primer día que ellos estuvieron juntos, así que le sugirió que se quedara a dormir junto a los niños. Sin embargo, la prota no puede hacer eso, no debe darle motivos para que la critiquen. Aparte de todo, ya sabemos que ambos tuvieron un encuentro a tempranas horas de la mañana. Eso quiere decir que quizás él se anime a ir a verla, aunque su encuentro no fue muy grato, pues él la trató de una forma desagradable. La cosa es que debe volver sea como sea a esa torre, pues debe seguir pagando su deuda, y aunque la prota trate de verle el lado positivo a esta nueva vida, se siente bastante frustrada y enojada por ese giro inesperado que dio su destino. Sabe perfectamente de que la gente en ese castillo ni siquiera la trata, y la ve con desprecio, porque la señalan como una cazafortunas. Simplemente tratan de decir que ella engatusó al marqués, la miraban como la mujer que servía al gran señor Bolt,
o sea, ella era la mujer que entregó su cuerpo al hombre de poder. Gracias a Dios ella es fuerte mentalmente, y aunque muchos pensamientos la atormenten, sigue en pie de lucha. No le da mucha relevancia a cómo la llamen las demás personas de ese castillo, porque sabe que su estadía allí es hasta la próxima primavera, solo así estará saldada su deuda, o al menos esos son los planes que ella tiene por ahora. No obstante, tiene pensando aguantar todo lo que vive hasta ese entonces. Lo bueno es que su vista podía apreciar los bellos atardeceres del este de las Altas. Ver esas montañas era algo deslumbrante para sus bellos ojos azules. La cosa es que nuestra prota era bastante ambiciosa, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que ella se preguntaba qué aspecto tendría esa hermosa vista desde lo alto de la torre. Debido a eso quería como de lugar llegar a lo alto, para poder apreciar esos hermosos paisajes. Y bueno, al entrar a la torre como tal, comenzó a subir las escaleras. Tenía planeado llegar a lo más alto, sin embargo por alguna razón, todo lo que está viviendo le recuerda a un libro que solía gustarle cuando ella era joven. La historia se basaba en que un hombre con cabello blanco con tonos de dorado, como especie de hilos de plata, y una mujer pelirroja se encontraron bajo un cielo de atardecer como el que ella había presenciado justo en ese instante. Aunado a ello, la prota recuerda una frase favorita de ese libro: yo pensaba que era que el que tiene miedo a morir que no nazca, pero nada, la prota ni siquiera nos dijo qué frase era. Lo más importante de este momento es saber que ella estaba llegando a lo más alto de la torre, y mientras iba subiendo recordaba que la historia decía que el cielo de todo el mundo se volvía rojo, y cuando el dorado atardecer cubría la tierra, los dos amantes juraron que ni siquiera la muerte los separarían. Prácticamente habían hecho un pacto de por vida. La cuestión es la siguiente, que en ese momento la prota se estaba encontrando con una sorpresa en lo más alto de la torre. Allí se encontraba Bolt. Entonces ella se preguntaba que qué carajos estaba sucediendo, si acaso era que él había subido hasta allí para apreciar la puesta de sol, tal como ella lo estaba haciendo. La cuestión es que él la miraba de una manera muy desafiante, y se decía a sí mismo mentalmente, que si en una próxima oportunidad se encontraba con esa mujer donde no le pertenece, o sea que ella estuviese en un lugar que nadie le había autorizado, entonces iba a descargar su furia con Jaque, pues el mayordomo es el encargado de mantenerla vigilada. Hasta los momentos ella no sabía si podía estar en ese lugar, porque ni siquiera se tomó la molestia de preguntar. La cosa es que él la estaba regañando diciéndole que era muy habilidosa, pero en realidad está avergonzada porque no quería causarle ninguna molestia. La broma es que él es muy pilas, por lo tanto subió hasta allí, sabiendo que ella desobedecería las indicaciones que le dieron al llegar a la torre. Era obvio que nadie se iba a resistir de averiguar todo sobre esa torre. Siendo así, ella quedó deslumbrada por los bellos paisajes que se veían en ese sitio, y quería verlo desde lo más alto de la torre. Clarice no dejaba de mirar a ese men, pues le parecía un hombre demasiado deslumbrante bajo ese cielo rojo que se presenciaba con la puesta de sol. Eso incluso la intimidaba, sentía que no podía seguirlo viendo de esa manera, pero también se daba cuenta de que al mismo tiempo, él seguía siendo increíblemente arrogante. Bolt, haciéndose el mero macho, le dijo que ella no podía estar vagando por el castillo innecesariamente, prácticamente la estaba vetando para admirar el paisaje. De ese modo la prota le fue muy franca, diciéndole que ella solo trataba de pagarle la deuda que le debía, sin embargo no quería causar ninguna molestia. Bolt estaba claro de la posición de esa mujer, por ende se aprovechaba de ello, explicándole claramente que ella para pagarle debía hacer las cosas que él quiere que haga, y solo cuando las requiera. Esto quiere decir que él estaba sugiriendo a ella que solamente debía quedarse allí, esperando que él llegara a visitarla, aunque para ella esperar sin hacer nada es algo complicado, porque siente que en algún momento él va a dejar de ir hasta allí, sin importar cuánto tiempo pase de espera. Es que este pibe se comporta de una manera muy loca, pues la encarceló en esa torre, y desde ese momento ya no la visita. Aparte de eso ha convertido a la familia de la waifu en el hazmerreír de todos. Prácticamente ella no siente que tenga una garantía de que cumplirá su promesa de liberarlos en primavera. De nuevo el prota se dirigió a ella para decirle que solo tenía una cosa permitida para hacer, pues él estaba muy consciente de que la había ignorado o abandonado. De todos modos le dijo que lo que esperaba de ella es que debía ser paciente y obediente, solo debe quedarse en la torre esperándolo allí tranquilamente hasta que él lo requiera. Me parece un poco injusto para ella, a pesar de que está pagando una deuda. Ese pibe la usa como si fuera una manera para desquitarse de todos sus problemas mentales, porque ya sabemos perfectamente que él, para calmarse, debe estar en el campo de batalla masacrando, o haciendo el delicioso sin cesar.
Pero en ese momento, en vista de todo lo que ese pibe le estaba comentando, la prota le fue directa y le dijo que ella no planeaba ser una mujer que pudiera él tomarla unas cuantas veces antes de tirarla, pero incluso si la llegaba a abandonar fríamente, ella se aseguraría de dejarle una cicatriz permanente. Y lo más sorprendente es que ella le dijo que debería ser, si ella lo que quiere es estar con el marqués. Esto fue una revelación bastante importante, ya que sabemos cómo comenzó la historia, y al principio ella no mostraba interés por él. Como era de esperarse, Bolt quedó impactado con esa revelación. Prácticamente ella se le estaba declarando en persona, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. En vista de eso, ese pibe le dijo que si acaso ella necesitaba un hombre para calentar su cama. Bolt estaba curioso por todo lo que estaba sucediendo, así que le preguntó si acaso la leña encendida en la chimenea no eran suficientes para acabar con el frío. Es algo muy obvio, porque estar empiernados es mucho mejor que estar sencillamente arropados. Clarice le fue muy sincera, le explicó que ella en realidad no tenía frío, la cuestión es que se la pasaba muy aburrida. Aparte de eso, le atormentaba la idea de que tenía 4 personas en su familia que debía apoyar. Según lo que voy entendiendo de todo esto, es que ella trata de ser así dulce y amable, porque se está preparando para el caso de que en realidad cumpla su palabra de dejarla ir dentro de un año, así que ella tenía en mente planear algo, para cuando llegara ese momento. De tal forma le pedía al marqués que por favor mostrara misericordia y le permitiera a su tía y a ella trabajar dentro del castillo. Así ella pudiese ganar algo de dinero, para cuando él ya no necesitara buscarla más, entonces ella pueda vivir sola con su familia. Esto era algo que a ella le preocupaba bastante, pues quería garantizar la integridad de su familia. Es que la waifu estaba pensando que si llegaba el momento en el que salieran de ese castillo, no iban a tener ni un solo centavo en el bolsillo. Eso quiere decir que iban a volver a pasar muchos trabajos solos y desamparados, por lo tanto quería que él les pagara un sueldo digno mientras permanecían en este lugar. A pesar de los argumentos de la piba, Eseche seguía sin mencionar ni una sola palabra. En vista de eso, ella se le quedó mirando desafiantemente como buscando una respuesta rápida. Así fue como él le dijo que tenía muchas preguntas en su cabeza en ese preciso instante. Por lo tanto quería saber, si es que acaso él no iba a visitarla todas las noches, entonces él tendría que tener misericordia de ella para darle un trabajo. Él le preguntó eso porque quería dejar el asunto muy claro. A ella en realidad no le importa si él planea seguirla visitando o no, solo quiere que la deje trabajar. Se siente inútil mirando el techo todos los días. Así fue como llegó la escena romántica donde la agarró y la posó al frente de su cuerpo, la miró oliendo su cuerpo. De esa manera le dijo que si acaso no era más fácil conseguir lo que quería, a través de complacerlo, en lugar de ponerse a trabajar como una esclava. La prota estaba nerviosa y no sabía qué contestarle. Sin embargo, el pibe tenía una sed insaciable. La retaba diciéndole que si acaso no recibió consejos de su madre de cómo conseguir algo de un hombre, pues lógicamente los masculinos siempre se dejan llevar por su instinto animal. Es por ello que para las mujeres se les hace más fácil persuadirlos a través de la seducción, para conseguir sus objetivos. La cosa es que la prota nunca escuchó consejos de esa clase, porque su madre falleció poco después de que la piba naciera. Esto quiere decir que ella tiene una vida bastante triste y deprimente, pues no solo cuida a los hijos de su hermano y a su tía, sino que también creció sin siquiera conocer la cara de su madre. Como siempre les digo, el cariño de una madre es esencial para sus hijos, y cuando pasa esta clase de cosas, se genera un abandono interno, lo que ocasiona un trauma de por vida para la persona que pierde a sus padres a una corta edad. Pero no era hora de enfocarse en eso, pues lo que él quería es que ella le pidiera a gritos tenerlo en su cama, pues le aseguró que después de todo, ese es el único lugar donde ella podría sacar algo de él. Por ende procedió a besarla bajo ese cálido ambiente que los alumbraba. Como todos saben, ese beso fue el pequeño microondas que ese pibe necesitaba, porque luego de allí comenzó la acción entre ambos. De nuevo él la tenía como su presa, dándole como cajón que no cierra, aunque él no era nada pendejo, porque mientras que hacía sus groserías, ella le pedía que lo hiciera lento, cosa que le generó dudas al pibe. La llamó mentirosa por decirle palabras vacías, ya que hace pocos instantes, ella le aseguró que quería al marqués. La cuestión es que aunque él quería hacerse el duro, el precioso aroma de esa mujer lo enloquecía, generándole más sed insaciable, porque aseguraba que esa mujer olía como el viento que sopla desde las montañas altas. Es una especie de aroma refrescante que borra el olor a sangre. En eso a él se le vienen recuerdos a la mente, porque generalmente él es un pibe despiadado, pero con ella no ha podido serlo por completo,
y aunque ella ha desobedecido sus órdenes, y se ha mantenido paseando por toda la torre, él sigue tratándola con sutileza, y siente bastante deseo por ella. Eso quiere decir que con solo su presencia, fue suficiente para calmar toda su molestia. Aunado a ello recuerda que la primera noche con esa mujer no estuvo nada mal, y cuando él se fue a la cama solo, después de ese momento, se comenzaba a preguntar por ese sutil escalofrío que sentía al recordar a esa piba. A pesar de eso, desde que sucedió, no volvió con ella porque probablemente no podía entender el porqué, o sea, él estaba en negación, no quería aceptar que sentía algo más por ella, así fue como le dio esa torre solo por acostarse con él una sola vez. Pero aún así ella parece que no conoce su lugar dentro de la torre, a pesar del gesto que él tuvo, ella no ha interpretado esto de la mejor manera, para él es increíble que ella esté preocupada por su futuro, aún después de haber pasado una noche con un marqués. Y aunque él no la buscó más, igual tenía en mente darle una gran compensación adecuada por estar con un marqués, él lo que quiere decir es que quizás ella sea una mujer ingenua, y aún no se ha dado cuenta cómo funciona ese mundo, porque ella se comporta como una novata. Lo malo de este pibe, es que él mismo acepta que nunca ha sentido nada por las mujeres, no importa su clase social, si son aristócratas de altos mandos, igual siempre tiene relaciones vacías, es por ello que no se explica, porque la mantiene a su lado si no tiene ningún título juntos. Yo me atrevo a apostar, que Bolt siente una química increíble por esa mujer, y eso es algo que para él es difícil de aceptar, por ende es algo que lo tiene bastante molesto, sin embargo solo se preocupa por disfrutar este momento. Al día siguiente después de una noche de pasión, ese pibe se levantó antes de que ella se despertara, y allí estaba el mayordomo esperándolo para acompañarlo a la oficina. Al salir de la habitación él notó algo bastante impresionante, debido a que el último olor que recuerda de esa torre, es un olor impregnante de sangre, pero ella se encargó de limpiar todo, aunque no estaba autorizada, igual se tomó esa potestad, dejando la torre como un lugar resplandeciente. En ese sentido Jake quería saber si el marqués iba a tomar medidas con relación a eso, o sea si va a dar la orden de que ella dejará de limpiar la torre, pero para su sorpresa su jefe le dijo que la dejara en paz, aunado a ello le dio la orden al mayordomo de que le dieron el trabajo a la tía de esa mujer. Toda esta decisión la tomó gracias a que tuvo una noche satisfactoria junto a ella, así que dio esa orden para devolverle el favor. Lo más loco de todo es que Jake estaba sorprendido, porque ese hombre nunca ha escuchado las peticiones de nadie, ni siquiera gente que le ha suplicado de rodillas, pero con esta piba todo es diferente, accede a las peticiones que ella le hace, lo que lo hace decir que quizás el marqués está cambiando de verdad. Pero bueno, volviendo a la habitación de la piba, nos damos cuenta de que su cuerpo está todo marcado, a ese hombre le gusta ser rudo con ella, y ella debe mantenerse callada. Por otro lado el marqués estaba junto al mayordomo, escogiendo un regalo para el archiduque, pero eso lo mantenía demasiado estresado, pues él no tiene ni idea de cómo ser detallista, por ese motivo siguió la sugerencia de Jake. Aparte de eso el mayordomo le informó que también debía enviarle un regalo a la única princesa del imperio, por eso pensó que él le iba a regalar una joya preciosa, sin embargo para el pibe ella no era importante. Así que le dijo que le regalara un caballo en lugar de una joya, que escogiera uno dócil y ágil, en realidad él estaba distraído, no quería enfocarse en escoger el regalo para nadie, así que le dio la orden de que envolviera el resto de las joyas, y que se las quitara de su vista, porque no quería que lo siguieran molestando. Sin embargo antes de que el mayordomo terminara de recoger todas las joyas preciosas, el marqués le pidió un collar en específico, para que se lo dejara encima de su escritorio, pero ese mayordomo era bastante chismoso, quería saber a quién carajos le iba a dar eso, de igual manera su jefe no le iba a dar explicaciones, ya que él estaba perdido en sus pensamientos. Aparte de eso el mayordomo aseguraba que el marqués no dejaba de pensar en Clarice, debido a que desde que esa mujer llegó al castillo, él se dio cuenta de que la actitud de su jefe era distinta, porque últimamente la actitud del marqués era muy peculiar, es por ello que él quería saber si ese collar que le estaba dejando en su escritorio, tenía algo que ver con esa señorita que ahora vive en la torre. Mientras tanto la prota estaba de nuevo curioseando en la torre, aparte de eso se encontraba muy feliz, ni siquiera ella podía creer que hubiese conseguido trabajo tan pronto como llegaron allí, gracias a sus buenos oficios, no pensaba que iba a lograr tanto con tan solo pasar una noche con ese pibe. Su tía estaba feliz porque se convertiría en costurera del castillo, siente que quizás su intento fallido de persuadirlo, terminó funcionando, pues recuerda la mirada que él le daba cuando estaba encima de ella, y es algo inigualable.
Pero aún tiene sus dudas, no sabes si él desde un inicio ya tenía todo planeado. La prota sabe perfectamente que el marqués es un hombre de palabra, ella ya está consiguiendo sus objetivos, al menos ya su vida no es tan vacía como lo era antes, por ende lo mejor será que ella se relaje un poco y viva su vida feliz mientras pueda. Clarice era una persona que le gustaba estar bastante ilustrada, por lo tanto como no tenía nada que hacer, se dirigió hacia la biblioteca. Aparte de eso, como ya ella había limpiado todo, siente un alivio de que el aire natural haya penetrado esa biblioteca, eso significa que puede estar en un lugar donde le genera paz. Y allí en esa biblioteca encontró un libro que hablaba sobre la historia del imperio, de tal forma decidió quedarse allí bastantes horas para leerlo. Así fue como se enteró que el emperador fundador del imperio donde ella estaba, se llamaba Nicolás Ringan, y que con la ayuda de su amigo logró ganar la batalla de alcanzar la prosperidad que tanto soñaba. Con el tiempo logró unir el imperio del este de Rocheman y formar un solo imperio, luego se enamoró de una misteriosa mujer, y que años más tarde la convertiría en su emperatriz. Su pueblo lo amaba y lo alababa, hasta que un día falleció. Ella seguía leyendo, mientras que por otro lado el marqués estaba vestido de soldado, y cuando se encontraba con su amigo de combate Julián, su mirada se le desviaba hacia la ventana de la habitación de la prota. Su compañero se daba cuenta de la actitud del marqués, pero él trataba de desviar el tema para no hablar de esa situación. En ese orden de ideas el marqués le pidió a Julián, que así como era observador averiguando lo que él hacía, de esa misma manera debía observar las montañas, porque todos sus enemigos siempre esperaban a la primavera para llegar y atacar. Su compañero estaba dispuesto a permanecer en pie de lucha, todo en aras de proteger el imperio. La cosa es que el compañero del prota estaba lleno de odio contra las tropas enemigas. El marqués tenía curiosidad para saber si había un motivo más fuerte por el cual él quisiera luchar, así que le dijo que quería descuartizar una persona que se encontraba viviendo en el castillo del enemigo. Todo esto se debe a que otros personajes del imperio estaban también peleando por el control y el poder, de tal manera los caballeros que siguieron al gran Dignan y sirvieron solo a la familia directa imperial eran los caballeros de la Orden de Teutón. Eso quiere decir que ellos por generaciones solo han servido al archiduque y al marqués. La cuestión es que en este momento el marqués no podía ayudar a su caballero de lucha, porque sería muy peligroso ir a derribar a su enemigo en su territorio, pero en medio de eso siguieron caminando y hablando de otros temas. Y es que este lugar no se escapaba de los constantes rumores, había personas muy chismosas en el pueblo, y todos estaban diciendo que el marqués estaba enviando las joyas más costosas porque iba a pedir a la princesa que fuera su esposa. Y todo esto se debe a que el archiduque estaba obsesionado con la idea de que el marqués se casara con la princesa, por ende ese hombre haría lo que fuera, para conseguir que su hija se encuentre bajo las sábanas del marqués. Pero en realidad este pibe decía que eso nunca iba a suceder, ya que él no quería casarse con esa mujer, ni siquiera por cuestiones de política, ni por compromisos arreglados, solo le pide a su compañero que dejen de hablar del tema. Después de eso era hora de despedirse, y el compañero del marqués estaba seguro que su amigo no era fácil de manipular. Claramente él aún no sabía de la existencia de esta piba como parte de la vida de ese hombre, o sea no sabía que ya ellos estaban flechados. Lo que pasa es que el marqués nunca antes había mostrado interés por alguna mujer, ni siquiera de las mujeres que llevaban al campo de batalla, pero de la nada, un día comenzó a buscar a la mujer que vive en esa torre, una chica sencilla y campesina. Sin embargo, él opina que no cree que sea conveniente mantener a esa mujer a su lado antes de ir al combate, o se pregunta si acaso ya está provocando que las llamas del deseo del marqués ardan con más fervor. Y finalmente Bolt se encontraba en la torre donde estaba Clarice. Él estaba sorprendido en ver que ella estaba leyendo, pues en un principio pensó que ella estaba allí solo por curiosidad, pero al verla metida en ese libro, sabe que ella puede leer eso le parece algo inesperado. Estaba tan entretenida leyendo ese libro, que ni siquiera se había dado cuenta que él estaba detrás de ella, observándola sigilosamente, mientras él guardaba un profundo silencio, pensaba en las palabras que ella le había dicho para persuadirlo. Él perfectamente sabe que después de escuchar esas palabras, cree haber descubierto que tiene emociones dentro de sí, y que esas emociones han sido reflejadas hacia esa mujer, pero se siente muy raro, pues cuando la mira se siente disgustado, porque él es el hombre más venerado en ese imperio. Sin embargo, cuando está con ella, siente que está interrumpiendo a alguien noble y venerable. Al mirarla se siente dopado, es como si se hubiese convertido en un pobre borracho, justo como un loco que sabe que está ebrio, pero que no puede parar de beber el licor más fuerte que existe en el planeta Tierra. Esa es la sensación que él siente hacia ella.
De esa manera se le acerca por la espalda, logrando pegarle tremendo susto a la waifu, y justo cuando ella lo miró a los ojos, él le ordenó que se quedara como Dios la trajo al mundo, porque iban a tener una pequeña aventura en ese lugar lleno de libros. Al mirarla decía que ella es una mujer noble y pura, no puede evitar la química que siente al estar junto a ella, a pesar de que ella estaba vestida súper sencilla, a él le parecía la mujer más espectacular del planeta, y tal como él lo pensó en su escritorio, los ojos de ella lucen como aquellas joyas que tenía en su mesa. Solo se la imaginaba usando esa preciosa joya alrededor de su delgado cuello blanco, se la imagina sin nada de ropa, de pie usando ese collar hermoso, sumergiéndose en agua azul de primavera, la imaginación de ese marqués no paraba. De solo mirarla se siente muy satisfecho, así fue como sin pensar en nada más, comenzó a devorársela. La cuestión es que él era bastante brusco con ella, cosa que no le agradaba por completo a la piba, pero igual seguían haciendo su mero desastre, los libros saltaban por todas partes, ¡qué locura! Clarice llegó un momento que ya no aguantaba más, todo su cuerpo le dolía en exceso, lo que pasa es que él no quería parar, trataba de ser más dulce para no lastimarla más, y así fue como se consumó por completo el acto, pero se hizo un reguero con los libros, porque a él le gustaba ser salvaje. Ya cuando culminó todo, a ese pibe le tocó llamar al mayordomo para encargarle un par de medicamentos en medio de la noche, porque ella estaba demasiado maltratada y adolorida. Era evidente que no le iba a ser sincero a Jaque, por eso solo le dijo que Clarice se había lesionado el tobillo por la caída de un libro. Imagínense cómo le daría a ese hombre, que hasta terminó lesionada, su tobillo se veía muy rojo e hinchado, supongo que el dolor de esa piba era insoportable, y el mayordomo al percatarse de eso se da cuenta de que al parecer ella se fracturó el hueso. Lo único que podían hacer en ese momento era proporcionarle primeros auxilios de emergencia, y revisarla nuevamente en la mañana para ver cómo iba la hinchazón. Lo más loco es que le sugirieron que ella no podía caminar por un buen tiempo, esto entristecía enormemente a esa piba. Ya que estaba bastante preocupado por la situación, cuando el marqués lo llamó él pensaba que era que él estaba herido, jamás se imaginaba estar en medio de una situación como esta, vendando el pie a una piba, porque supuestamente se fracturó por causas raras, era muy probable que él no se creyera el cuento del libro, porque para causar tanto daño, tendría que ser un libro bastante grueso. Pero a ese pibe lo que le parece más extraño, es que a altas horas de la noche esa mujer estuviese en esa biblioteca que se encuentra en el tercer piso. Es de considerar que la torre del heredero fue construida por el padre de Bolt, así que la biblioteca estaba llena enormemente con libros difíciles de historia y teología. La mayoría de dichos libros deben estar escritos en el franco utilizado por la mayoría de los nobles, e incluso algunos están escritos en idiomas extranjeros como el latín y el hebreo. Es por ello que se pregunta que por qué esa mujer estaba en esa biblioteca tan importante y prestigiosa. Es un lugar para inteligentes e intelectuales, así que se le hace extraño que una simple campesina se interesara en leer tantos libros de esa magnitud. Pero obviamente no podía preguntar nada. En vista de eso el marqués le ordenó que se fuera de la habitación, porque él iba a hablar con Clarice. Al irse el mayordomo, el marqués comienza a reclamarle a ella diciéndole que es una mujer muy tonta y torpe a la vez, pues si ella sentía tanto dolor en ese momento, debía golpearlo o morderlo para detenerlo. Sin embargo ella pensaba que no podía hacer eso, y además él nunca le dio la oportunidad de hacerlo. En vista de eso le quería dar un consejo, de cómo hacer para captar la atención de un hombre, pero ya en ese momento no quería consejos, sentía bastante molestia y dolor por lo que estaba ocurriendo. Además ella sabe perfectamente que él la ignoró cuando aún le rogaba para que se detuviera, pero ahora le está fingiendo que le importa su dolor. Lo peor de todo es que el dolor estaba empeorando cada vez más, ella estaba a punto de colapsar, así que le dijo a él que ya era suficiente por esa noche, que le pidió disculpas pero que no iba a poder servirle más por ese momento. Él se sentó a un lado de ella, pero la prota solo quería que ese bastardo se fuera, porque Clarice estaba desmayando del dolor, y no solo de su pie, sino que le dolía todo su cuerpo en general. Bueno, la prota estaba desesperada por todo su dolor, y recuerda que cuando era pequeña algo similar le pasaba, pues por estar sola y abandonada, todas las noches la llegaba a visitar un demonio que le atormentaba su cabeza. Ese demonio le pedía que le entregara su vida, para que así ella pudiera reencontrarse con sus padres. ¡Ay, mi madre! Es por ello que en medio de su delirio de dolor, estaba recordando todas esas vivencias. Sin embargo en este momento no se encontraba sola, porque ese pibe estaba a su lado viendo cómo se desvanecía de dolor, y aunque al principio él se mostraba como un ogro, en estos momentos él estaba allí,
cuidando de ella, tocando su frente y observándola detenidamente. Siendo así, el marqués se daba cuenta como la temperatura corporal de ella iba subiendo considerablemente, incluso se siente culpable en parte por todo lo que ella está viviendo. Fue por eso que ella le dijo que no podía servirle esa noche, debido a su grave estado de salud. Resulta que él, mientras la sostenía en sus brazos, viendo cómo ella deliraba del dolor, se empieza a cuestionar su verdadera naturaleza, ya que él es una persona que está acostumbrado a la vida sangrienta del campo de batalla. Fue por eso que al regresar de todos sus combates, no podía evitar ser como es ahora. Siendo hace un día se consiguió con la situación donde la prota estaba tratando de salvar la vida de sus familiares con un caballo desenfrenado, y entonces él no tuvo compasión con ella, sino que la dejó pagar su deuda. Se cuestiona que quizás ella debió pedirle clemencia, pero al contrario fue sumisa y aceptó su deuda. Pero ahora, al verla decaída por completo, siente la obligación de ser amable con ella, pues por más que él diga que es un ogro, y que su naturaleza es totalmente sangrienta, se siente culpable por haberla hecho soportar tanto dolor mientras hacía el delicioso. Él no sabía que su naturaleza podía ser tan cruel, así que la besa para calmar sus males. Mientras que ella solamente está desvanecida en su dolor, ni siquiera abre los ojos, solo siente un frío insoportable, pero él le asegura que la cuidará y que pronto se sentirá mejor, así que tiernamente se acuesta a su lado para protegerla, no la piensa dejar sola en un momento. Mientras tanto, en el castillo Lanteo, estaban reunidos ciertos personajes, entre eso el archiduque Edwin. Él estaba recibiendo los regalos que le habían enviado el marqués, pero se sentía un poco ofendido porque no iban a asistir al banquete. Para Edwin era muy ofensivo que el marquesano tratara de retrasar su visita al archiducado. Siente que Bolt es igual de arrogante como su padre. Edwin está muy arrepentido de no haber tenido un hijo, pues si fuese así él no tendría que pasar por toda esta humillación, pues ya sabemos que lo que quiere el archiduque es casada a su hija con el marqués. Edwin siente que gracias a su hija tiene que pasar por todos estos malos ratos, prácticamente haciendo negocios para que ella termine casada con el marqués. Lo que pasa es que al marqués le dieron una posición bastante importante dentro del imperio, cosa que este pibe se cuestiona, y ahora pone en tela de juicio el matrimonio de su hija, ya que le llegaron los rumores de que ese pibe estaba saliendo con una viuda. Los chismes no se hicieron esperar y Edwin se enteró de todo, pero obviamente a él no le interesaba porque decía que era una simple viuda, por ende no le veía ningún problema en casarse con su hija, todo en aras de que pudieran engendrar unos hijos juntos. Pero esto se debe a que a Edwin le juró una piba, que no se muestra su rostro con claridad, que le aseguraba que iba a acabar con su linaje. Incluso después de su muerte, prácticamente le hizo daño a alguien y ese alguien le juró eso, y esa era una maldición que él no podía sacarse de su cabeza. Siendo así, quería como diera lugar casar a su hija con el marqués, no le importaba que ella actuara como una zorra, todo en aras de seducir a ese pibe. Aunque él estaba muy seguro de que ella lo iba a lograr, porque su hija era conocida como la mujer más hermosa del imperio. Y bueno banda, hasta acá llegó este resumen. Obviamente queda más capítulos por desglosar, así que lleguemos a los 5000 me gusta y 300 comentarios, de tal forma yo me comprometo a subirla a continuación, hasta llegar al final de todas las historias. Queda de su parte apoyarme, saben que sin ustedes yo no podría vivir. Los quiero mucho mis otakus.